Ahí estaría. Bueno, ayer nos quedamos en lo que era las unidades de medida. Habíamos visto que la unidad más pequeña en computación se llama bit, que en términos humanos la representamos con un 0 o con un 1, pero a nivel de la computadora puede ser como la ausencia o presencia de electricidad, ¿no? Es como lo recibe o lo transmite una computadora. Y habíamos visto que la agrupación de 8 de estos bits representan un byte, que prácticamente todas las unidades medida se hacen referencia al byte. Y bueno, vimos que desde el byte se desplegaba una serie de escalas, por así decir, que teníamos el kilobyte, megabyte, gigabyte, y que estaba dado en vez de en multiplicaciones de a 1000, factores de a 1000, está dado de a 1024, por una cuestión de que está hecho en base a potencias de 2. En fin, lo importante más que nada es que recuerden o tengan presente que las distintas unidades de medida. ¿Bien? A ver, se me fue esto. Ahí está. Ahora lo que vamos a seguir es hablando un poco sobre los componentes que probablemente hayan escuchado hablar anteriormente, que es el hardware y el software. Eh, Hay dos partes, o sea, están bien diferenciadas porque el hardware se refiere a todo lo que es partes físicas, lo que uno puede tocar o ver en la computadora. ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo que puede ser? El teclado. El teclado, La perfecto. pantalla. Así El es, mouse. perfecto. Muy buenos ejemplos. Todos esos son componentes de hardware de una computadora, pero también están incluidos los componentes internos, ¿no? Una placa de sonido, Así es, placa de procesador. sonido, memoria también, todo lo que está, o sea, es un elemento físico que hace al funcionamiento de la computadora, ¿bien? Por otro lado tenemos lo que es el software. ¿Alguien ha escuchado esta palabra antes? Seguramente. Sí. Para los que no, el software se refiere a los programas que utiliza la computadora, que ejecuta, o aplicaciones también. Esto, fíjense, no tiene una representación física, sino es como un proceso que uno no puede tocar o tener en la mano, sino es algo que hace la computadora, como una función. Entonces, El hardware sería lo externo, digamos, y lo otro lo interno, el software, depende, o por sea, así decirlo. interno depende, es difícil de diferenciarlo así porque uno puede hablar de los componentes internos de la computadora y esos siguen siendo hardware también. Digamos Pero, lo que no se puede tocar, lo que no lo podemos ver. esa es la versión más simple de decirlo. Si no lo puedes tocar, es software. O sea, si no puedes tocar y hace a la función, al funcionamiento de la computadora, es software. Sin ir más lejos, si tienen un celular, aplicaciones del celular, cada aplicación es un software distinto. El Android es otro software también. El Windows es software. La calculadora de Windows es software también. Fíjense que es algo que, bueno, que la computadora muestra o ejecute y demás, pero no es algo que yo puedo tocar o tener en la mano o llevar de un lado al otro, ¿bien? Entonces, bueno, sí o sí, la computadora hace uso de ambas cosas para que sea útil, para que tenga alguna función en particular. Entonces, bueno, acá hace el ejemplo de que el hardware es como si fuera un libro con páginas y el texto
o las ideas que uno vuelca en ese libro vendría a ser el software. El texto sin tener dónde escribirlo no sirve de nada porque quedaría en la mente, y el libro sin el texto tampoco serviría de nada, para nada, porque serían páginas en blanco. Bien. De todas formas, estos conceptos los vamos a ir tratando todo el tiempo, así que hasta que se familiaricen. Ya más técnicamente le decimos que el software se le llaman las instrucciones. Instrucciones vendría a ser como el programa, como el paso a paso del programa, cómo funciona internamente, que controla y coordinan los componentes del hardware. O sea, yo con el software manejo todos los elementos físicos de la computadora. ¿Bien? Y bueno, controlo las operaciones que puede hacer este sistema o este dispositivo. Bien. ¿Qué clase de operaciones puede realizar el hardware? Bueno, ahí eso también está definido por el software. Por ejemplo, uno puede tener toda una lista de operaciones permitidas. Por ejemplo, con el mouse puede moverse arriba, abajo, hacer clic y demás. El software es quien interpreta esos movimientos para mostrarlos en pantalla. Lo mismo el teclado. Hay un software que interpreta las señales eléctricas que produce el teclado, o sea, el hardware, y en base a eso realiza alguna función en la computadora. Por ejemplo, escribir algo. Bien. Y el software lo podemos dividir en dos categorías que tenemos. De sistema y de aplicaciones. Bien. El Cuando, sistema sería, por ejemplo, todo lo que es Windows, Android, Mac, así es, justamente el sistema se y refiere lo al... que es, por ejemplo, las aplicaciones puede ser Microsoft, Photoshop, Office, etcétera. Claro, o sea, Microsoft por ahí es la marca de los desarrolladores, pero sí, Office y demás, justamente son aplicaciones que no caen dentro del sistema. Sistema se refiere a lo que vos decías, al Windows o al Android, porque es el software eh, el básico, por así decir, para que funcione la computadora, y sobre ese sistema van a correr las demás aplicaciones. Acá lo pusimos como en un diagrama de cajas, donde yo tengo en el centro lo que es el hardware, que es la parte física. Luego tengo el software de sistema, por así decir, el Windows, que se encarga de controlar ese hardware. Y además hace de nexo con las aplicaciones. Por ejemplo, yo uso una aplicación, por así decir, no sé, alguna que quieran, por ejemplo, la calculadora, por decir algo. La calculadora no es que accede directamente al procesador para realizar los cálculos, sino que recae en el Windows, y Windows es como el que tiene la comunicación directa con la parte física. No sé si se entiende. Y además, bueno, en la parte más externa tengo al usuario, que vendría a ser la persona humana que interactúa con las aplicaciones. También, a nivel teórico, por así decir, no es que el usuario toca directamente las funciones del sistema, sino que lo hace por medio de las aplicaciones que nos da el sistema operativo. ¿Bien? ¿Me corro acá? Bien. Bueno, vamos a la definición, así la leo. Dice que los software de sistema son todo el conjunto de programas para gestionar los recursos de la computadora, como el procesador, las comunicaciones, por ejemplo, la placa de red o el Wi-Fi, los periféricos, que es el mouse, teclado, cámaras. Y por otro lado, las aplicaciones son justamente los programas que escriben una empresa o una persona, hace sus propios programas, comerciales o no, para
realizar alguna tarea en particular, que hace uso de probablemente del procesador y todos los dispositivos, pero bueno, por medio de justamente el software de sistema, ¿sí? Están relacionados justamente porque es como van por jerarquía, por así se le llama. O sea, uno no puede acceder directamente, saltarse una de las capas, sino que tiene que ir pasando por medio de funciones que proveen. Bien. Profe, no, una consulta. Yo cuando empecé a tener contacto con la computadora, bueno, estaba el DOS, o sea, un Así es. poquito viejo. Y, ¿eso qué es un software de sistema o de aplicación? Me acuerdo que había que escribir y poner todo un montón de barras y Claro. de dígitos para poder acceder a la función. DOS vendría a ser de sistema, es un sistema operativo también, justamente el predecesor de Windows. Y bueno, lo que Ah, DOS sí, porque justamente el 95. tenía comandos, por ejemplo, cuando vos escribías dir, por ejemplo, para mostrar un directorio o los archivos que tenías, el dir vendría a Sí, ser el programa de aplicación y el DOS vendría a ser claro, el programa de sistema. el sistema. Sí, porque me acuerdo que había que poner disquete para poder comenzar a utilizar las funciones. Claro, bueno, Ponían disquete justamente, continuo. probablemente los disquetes son los que tendrían los programas de aplicación que uno, Claro, o sea, primero yo creo, no me recuerdo bien, porque también usaba en su momento, al prender la computadora vos por ahí ponías el disquete del DOS claro, sí, sí. que carga el sistema y eso ya lo tenía en memoria y recién ahí cambias de disquete para ejecutar alguna aplicación. Ahora, bueno, con el almacenamiento, el funcionamiento es el mismo, solo que al tener un disco rígido más grande, lo tiene todo en un mismo lugar, tanto el sistema como la aplicación. No sé, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, no. Continuamos nomás. No. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema operativo. Bueno, como decíamos recién, es por ahí lo más importante de una computadora. Justamente es lo que permite manejar todo el recurso físico, todo los componentes de la computadora. ¿Bien? Eh, en su nivel más básico, es como que solamente se encarga de controlar, acceder al hardware. Ahora, justamente para que sea más amigable a los usuarios y demás, también tiene toda una serie de aplicaciones. Por eso, cuando el Windows, por ejemplo, ya viene con procesador de texto, navegador web, blog de notas y la interfaz gráfica también. Entonces, si bien esos pequeños programitas no son parte, o sea, son parte del sistema, pero los vamos a considerar que son los del nivel de aplicación, o sea, un nivel más afuera de las cajitas. ¿Sí? Pero bueno, viene todo en el mismo pack del sistema operativo. Y lo que hace es justamente controlar el acceso a toda la parte física. Entonces, bueno, acá dice que lo compara, por ejemplo, con el director de una orquesta, ya que es el que, ahora después en otras presentaciones vamos a ver cómo es el circuito cuando uno quiere realizar una función, cómo se maneja lo que uno pide una función y por dónde la va dirigiendo el sistema operativo, ¿sí? Es mucho más complejo de esto porque en una computadora hay muchas cosas corriendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, por más de que uno no lo note, y esto porque se hace muy rápidamente, o sea, el procesador solamente puede hacer una tarea a la vez. Bueno, con los procesadores más nuevos no es 100% real, pero digamos que va a hacer solamente una tarea a la vez. Lo que hace es justamente ir haciendo un poquito de cada cosa. Por ejemplo, si yo tengo ahora la reunión de Zoom, tengo la presentación abierta, estoy usando el micrófono y la cámara.
lo que hace el sistema operativo es de alguna manera ordenar todas estas cosas que están al mismo tiempo y le va ejecutando, por así decir, 1 milisegundo para cada cosa que parezca que funcionan todas al mismo tiempo, pero en realidad no lo es, ¿sí? Entonces también se dice que hace toda una planificación de estos recursos, va ordenando, le va dando prioridad a uno o a otro. Va accediendo, por ejemplo, al disco rígido si yo estoy guardando información. Ahora que estoy grabando la reunión, al mismo tiempo también está grabando el video y demás. ¿Qué sistemas operativos conocen? Yo acá abajo les puse el... Lexus, Windows 7, Windows 10, Así es. Linux, Lexus, no, Linux. Lexus es Android, Mac. muy bien. Windows 8.1. 8.1. A mí no me gusta, pero Fua. no lo puse. Yo tengo Linux en esta computadora. Ah, muy bien. ¿Qué distribución? Creo que es el... ¿Ubuntu será? Parece que sí. El Light Mint, no sé qué Ah, versión. Linux Mint. Una Sí. pregunta, ¿quién desarrolló Linux? Linux, en realidad creo que es Linus Torvalds, es como uno de los Corta todo. precursores, pero en realidad se le llama que es de código abierto, entonces son muchos. O sea, si hay una, por así decir, una página de internet que uno tiene el código fuente, vendría a ser el sistema operativo, y cualquiera puede agarrarlo y escribir, o sea, modificarlo a gusto y publicarlo también. Entonces, como se le llama código abierto porque cualquiera puede desarrollar. Por eso ahí se llaman sabores, les llaman. Por ejemplo, de Linux no hay un solo Linux, como por así decir Windows, sino de Linux tenés cientos de versiones distintas, cada una por una persona distinta o un grupo distinto. Pero vendría a ser el código, la base es así, desarrollada así en conjunto a nivel mundial. Bueno, así como les decía, bueno, todos esos que nombraron están muy bien. Esto como para dar un ejemplo, yo puse los más recientes, pero bueno, ahí habían nombrado DOS, Windows 3.1, hay otros que ni siquiera puse, por ejemplo, HP UX, Solaris, no sé si se me ocurren otros. Los dispositivos de celular también, hay algunos que no son Android, por ejemplo, los iOS, así es. Windows Mobile, también hay cuando Windows hacía para teléfonos. Todo eso son sistemas operativos. ¿Bien? A ver. Eso como introducción. Ahora como para darle un cierre a esta parte, vamos a decir algunas por ahí aplicaciones que se le puede dar a la informática, ¿sí? Algunas pueden ser un poco obvias y otros no tanto, pero bueno, justamente es para que sepan qué clases de alcance puede tener o qué uso se le puede dar a la informática en distintos ámbitos. Prácticamente, mi opinión es que en la actualidad uno podría, o sea, si quisiera aplicar la informática en cualquier cosa, en cualquier proceso, en cualquier ambiente comercial o personal, hay que ver si vale la pena, ¿no? Porque por ahí es muy costoso en algunos casos, pero como poder se podría aplicar, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en distintos ámbitos. Acá a modo general, ¿cuándo es útil aplicar la informática? Por ejemplo, cuando necesito un gran volumen de datos, justamente porque todo este procesamiento automático que habíamos visto desde el principio, al ser automático y al ser tan veloz, nos facilitaría
si hay que procesar mucha cantidad de información. Cuando hay datos comunes se refiere a cuando son datos que están relacionados entre sí, por ejemplo, una base de datos, y se utilizan para distintas aplicaciones. Por ejemplo, una misma información, no tengo que andar repitiéndola. Si fuera, por ejemplo, algo que yo tengo que hacer en papel, múltiples trámites y yo necesito el DNI. Tendría que sacar una copia del DNI para cada trámite distinto. Bueno, eso llevado a la informática, yo con un solo archivo de DNI lo podría usar en muchos procesos al mismo tiempo. Repetitividad, habíamos dicho lo del el tema de los errores humanos por hacer un trabajo por ahí muy monótono y repetitivo muchas veces. Justamente la computación es sumamente eficiente para hacer un proceso múltiples veces. Y por último, pero no menos importante, lo que es la distribución. Ahora con los medios de comunicación, toda la informática permite uno transferir datos de un lado al otro a miles de kilómetros, por ahí procesarlos y volverlos a enviar en cuestión de segundos o menos incluso. Entonces, bueno, esos son por ahí los ámbitos o las funciones que uno tiene que considerar al usar un sistema informático. Ahora lo que había dicho antes, el tema de los distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando hay que procesar datos administrativos, por ejemplo, en contabilidad, para mantener stock, facturación, personal, controlar la producción, hay mucho software para llevar control de la producción. Incluso las máquinas generan datos automáticamente hacia las computadoras. Planificar proyectos, crear modelos a nivel económico, bueno, gestión de bancos, bibliotecas, seguros, todo lo que es el software de oficina, esto en el ámbito administrativo. Por ejemplo, en la ingeniería o en la física es justamente resolver problemas matemáticos o analizar datos físicos, datos del clima y demás. Todo eso se es por medio de cálculos más que nada, ¿no? En base a, por ejemplo, una gran cantidad de datos, se realizan cálculos para obtener un resultado. En ciencias de la vida y ciencias médicas, bueno, justamente para investigaciones, ahora con la farmacéutica que está en auge, justamente con el desarrollo de las vacunas, justamente como esto también se hace también por modelos computarizados, por ejemplo, no sé, no estoy muy seguro cómo será físicamente, pero habrán visto en las películas cuando está el científico así buscando la cura, por ejemplo, no sé si vieron Soy Leyenda, recuerdan que tomaba muestras y trataba de buscar una vacuna hacia la enfermedad. Bueno, esto por ahí no tan fantástico, pero debe ser muy similar. Sí, que en las películas es un proceso, lo muestran así como de una manera más fantástica, más épica, para que quede bien. Claro, Y en la vida real es una cosa re distinta. seguro. Pero bueno, eso implica, fíjate que por ahí procesar los datos con leves variaciones, por ejemplo, variaciones en las moléculas, y ver cómo interactúan entre sí, y que si uno lo tuviera que hacer físicamente, por ahí no sería posible. En cambio, la computadora puede simular cómo funciona en la vida real y no más con cambiar, por ejemplo, cantidades o algún valor, se pueden hacer procesos y ver cómo funcionaría de distintos métodos, ¿no? Sí, bueno, en la medicina la verdad que la computación está súper presente, incluso en cualquier lugar. Ahora te vas a hacer una radiografía y ya ni siquiera te la entregan físicamente, la mandan por email al doctor y demás. Está todo informatizado, ¿no? El tema de las bases de datos con las historias clínicas también.
Ciencias sociales de comportamiento, bueno, justamente el tema de analizar datos de encuestas. Esto ya no es más, si bien por ahí las encuestas se recolectan en papel, eso después se vuelca a una computadora para analizar los resultados. Sin ir más lejos, la encuesta que ustedes me han estado completando, yo a partir de ahí veo un patrón de cuántas personas me han respondido que sí o que no a alguna de las preguntas, o analizar, por ejemplo, quienes han usado algún sistema en particular, puedo ver porcentajes y demás, con solo un vistazo, sin tener que andar viendo una por una, ¿no? Todo lo que es bases de datos jurídicas, por el tema de las leyes y demás, la enseñanza por computadora, lo que estamos haciendo básicamente ahora, que si no, no podríamos realizarlo básicamente. En el arte y en humanidades, por ejemplo, para la composición de cuadros musical. No sé si escucharon, hace poco salió una noticia de una inteligencia artificial que compuso, o sea, compuso una canción como si lo hubiera escrito Kurt Cobain, si lo conozcan, era el cantante de Nirvana, que bueno, está muerto ya hace rato, pero lo que hizo fue analizar todas las canciones, todas las letras, y o sea, por medio de algún proceso bastante complejo, generó una canción absolutamente nueva, con la misma voz, con palabras que usaría él y demás. Pero bueno, fíjense hasta dónde ha llegado, hasta la composición artística, que uno por ahí pensaba que era algo más bien exclusivo de los humanos. Bueno, se ve que no tanto ahora. Bueno, tenemos lo que es análisis de texto. El mismo Word tiene funciones para ver si uno repite mucho unas palabras, para hacer resúmenes. Lo que es ingeniería, tenemos todos los software de diseño, por ejemplo los planos y demás. Ahí ya no se hace más en papel, sino que se hace con esto. Uno puede corregir, cambiar medidas con solo unos clics. En la informática industrial, que por ahí esto les toca un poco más a ustedes, justamente controlar o monitorear ciertos parámetros. Y este es el final de esta presentación. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna pregunta o algo que me quieran consultar? ¿Un concepto que quieran que vuelva a explicar? Profe, yo tengo una consulta. Sí, adelante. ¿Vamos a aprender lenguaje de programación? En esta materia, no. ¿A futuro de esta materia, de esta carrera, sí? Eh, Déjame que me fije porque tengo el programa de informática 2, ya te digo, a ver. A ver, lo tenía por acá. No, este no. Informática 2 tenemos software para seguridad e higiene, utilización y comandos de aplicaciones, internet, buscadores y sistemas de videoconferencia. Bueno, este es el programa, hay que ver también como si el profesor se atiene a esto. Yo no estoy en informática 2, pero por ahí si es de interés de la mayoría o de unos cuantos, yo creo que se podría dar. El tema es que la programación por ahí no darían los tiempos para dar un lenguaje puntual. Hay cientos de lenguajes distintos, pero sí por ahí los conceptos teóricos de cómo se programa, se llama el algoritmo, vendría a ser, que eso sí es común a cualquier lenguaje. Cualquier cosa, si hay más de uno que están interesados, me avisan y bueno, vemos si se puede hacer algo extra o que yo los pueda ir guiando con algún cursito o algo.
no hay ningún problema. Profe, preguntan en el chat qué programas se van a usar a lo largo de la materia. A ver. Bueno, programas. Déjenme que chequeemos de vuelta. Vamos a ver. En la parte de sistemas operativos, me voy a enfocar más que nada en Windows por un tema de utilización, así que es el más difundido. Sí podemos hacer si les interesa, mostrar los equivalentes en Linux, pero si bien no nos vamos a ir mucho del entorno gráfico, tanto en Linux como en Windows es muy similar el funcionamiento, ¿sí? Luego tenemos procesador de textos, podemos ver Word o el equivalente en OpenOffice. Vamos a ver Excel o planillas de cálculos así en general. Eso sí vamos a hacer un poco más de hincapié, que por ahí que estuve viendo en las encuestas y a varios les interesaba. Tenemos para administración de proyectos lo que es Microsoft Project, que eso probablemente muchos no lo tengan, así que más adelante les voy a dejar un link de descarga para que se lo puedan ir instalando aquellos que tienen computadora, ¿sí? Profe, en el caso de Excel vamos por ahí a aprender o lo vamos a usar. Yo en mi caso no sé usar el Excel, o sea, lo he visto muy por arriba. Word sí, porque por ahí he hecho varios trabajos, Sí, sí. si bien no en profundidad, pero lo conozco. Pero si lo vamos a aprender a usar, por lo menos básicamente, lo que es Excel. Sí, por ahí es una de las cosas que más vamos a hacer hincapié, vamos a aprender bueno, no solo a ver cómo es la interfaz del Excel, sino a usar fórmulas, hacer relaciones de fórmulas entre sí, procesar datos así masivamente. El cuatrimestre anterior, creo que tuvimos un trabajo práctico que bueno, no nos exigía usar Excel, pero era necesario. Intenté hacer buscando en internet las funciones y no, la verdad que me costó un montón y parece más simple que lo que es. Es cuestión de una vez que uno le encuentra la vuelta, te digo que lo usas para todo, porque o sea, una vez que ya sabes cómo es la lógica y sabes qué funciones tiene disponibles, te das cuenta del potencial y la verdad que te facilita hacer casi cualquier cosa. Así que no se preocupen, le vamos a dar bastante bolilla a eso, porque a mi entender es de lo más útil. Y bueno, más que nada en el ámbito laboral es algo que está presente absolutamente siempre. Profe, una consulta. Usted dijo que vamos a ver algo del proyecto. Así El es. link que usted puede mandar, no lo puede mandar porque yo particularmente lo necesito, lo descargué, pero de un link de YouTube, y creo que es una versión craqueada. Claro, sí, porque Si es... usted no puede mandar, o sea, nosotros al ser estudiantes de la universidad, podemos acceder a algún tipo de paquete como estudiante, porque recuerdo que en AutoCAD, por ejemplo, presentando un certificado, podías usar la versión estudiantil. mira, ¿Sucede lo mismo con el claro. paquete de Office por ser estudiante de la universidad o cómo sería? Déjame que lo voy a consultar con Jorge, a ver si ellos... Sé que no sé si para todas las materias o algo, o si es solo para profesores, hay paquetes de Office que da la UTN. Pero la verdad no sé si se le puede dar también a los alumnos y demás. Pero le puedo consultar, déjame que me lo anoto. Bueno. Y en cuanto al proyecto, ¿usted podría pasar el link así ves que puede descargar? Sí, claro. También, o sea, yo te puedo ofrecer también la versión craqueada, que es una que busqué el año pasado. Y si no, hay también alternativas gratuitas, como Project Libre, creo que es uno. Y después hay uno más que también después te busco el nombre. Profe, ¿qué es esto de Project y AutoCAD? Bueno, AutoCAD no lo nombró ella, pero no lo vamos a usar. AutoCAD es un sistema de diseño por ahí industrial, por así decir, que es para hacer, por ejemplo, planos o diagramas de piezas, que es muy usado en la parte industrial, porque, por ejemplo, uno
o sea, diseñás al Tornería y todo milímetro eso. y eso lo puedes, ¿cómo? En lo que es tornería, en lo que es Por ejemplo, sí, por ahí sí. corte. Debe ser mucho, sí, eso seguro, y debe ser cosas mucho más complejas también. Y lo que es el project también es un programa del paquete Office que permite la administración de proyectos. Uno puede definir toda una serie de tareas, cómo están relacionadas entre sí, definir un cronograma, recursos o personas que están a cargo de cada tarea. Buenísimo. Básicamente eso. Denme un segundo que anoto esto. ¿Quién me había preguntado sobre el project? Así después te mando el mail. Yo, profe. No sé, me decís el nombre porque no me aparece acá. Condorí, María Belén. Condor. Bien, a ver qué más preguntaron. ¿Vas a subir el Power al Classroom? Sí, después lo subo y también les dije que iba a subir el video. Los programas que vamos a usar. El Excel sí. Sí, los links, una vez que los subo a YouTube, les pongo el link en el Classroom, ¿sí? Van a ir ordenados clase a clase. Bárbaro. Bueno, ahí les voy a compartir la siguiente pantalla. ¿Hoy hasta qué hora tenemos? 9:10, si no me equivoco, 10. profe. Ah, ok. Tenemos un ratito más. Sí, 9:10. Bien. A ver. Bien. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que es el hardware y el software. Vamos a ver un poco cómo interactúan así entre ellos. Habíamos dicho que una computadora es como una máquina, una herramienta que convierte datos, realiza un proceso y se obtiene un resultado. Básicamente imaginemos que la computadora es una caja negra donde entra materia prima y sale algún producto. Materia prima podría ser información, imágenes, texto, y el producto es el resultado, ¿no? Ahora, esta máquina está operada por una persona. Básicamente, por eso le podemos decir así muy genéricamente que es como una herramienta, porque por sí sola no podría realizar, si una persona no le indica o no la programa para que haga esta función. ¿Bien? Otras definiciones podemos decirle que es como un sistema complejo, la cual tiene muchos componentes electrónicos. Y bueno, justamente al ser un sistema complejo tiene múltiples sistemas relacionados entre sí. Digamos que internamente la computadora es como si fueran múltiples módulos, cada una tiene una función más pequeña, pero el funcionamiento se hace gracias a la relación de todos estos pequeños módulos. Y cada módulo, digamos que los organizamos jerárquicamente porque como que tiene más, no solo prioridad, sino más importancia, vendría a ser.
uno que otro. Entonces, vamos a dar un poco reconocer qué medios o qué componentes integran qué componentes en forma teórica componen un sistema informático. Entonces, tenemos por un lado, los vamos a separar a estos componentes en cuanto a la estructura, en cómo están relacionados entre sí estos componentes, y por otro lado, en cuanto a su función, o sea, en el tipo de operación que realizan estos para el sistema completo. Tomando el grafiquito del principio de la materia prima y el producto, acá habíamos dicho, materia prima en el caso de la computadora son los datos. Y el producto es la información ya procesada, ¿sí? Entonces, desde las funciones que hace la computadora es, por un lado, recibir la materia prima y a la salida la entrega, ¿bien? Y la persona y la computadora lo que hace internamente es procesarla, justamente para convertirla de datos a información. Dado que justamente estos datos tienen que ser procesados, también la computadora necesita un medio de almacenar estos datos para tenerlos disponibles al procesarlos, ¿sí? O para guardarlos también. Entonces acá tenemos, fíjense, 4 funciones remarcadas. Por un lado recibir, por otro lado entregar, luego procesar y por último almacenar. Son las 4 funciones básicas que hace cualquier computadora. A ver. Por un lado, acá vamos a ver cómo está justamente esas 4 funciones, cómo están relacionadas entre sí. Vamos a decir que el usuario es el que provee y el que recibe los datos. Entonces, digamos que la persona se comunica por el sistema de transferencia de datos. O sea, la computadora tiene un sistema donde transfiere los datos, ya sea lo que se encarga de recibir datos y entregar datos. Esto es un modelo abstracto, por ejemplo, para recibir datos puede ser el teclado, para entregarlos podría ser la pantalla, pero internamente hay un sistema que se encarga justamente de la transferencia. Bien. Luego tenemos un sistema de interconexión, que lo que se encarga es de comunicarse con los otros subsistemas. Sí, justamente decir, bueno, esto va para un lado, va para el otro. Tenemos el sistema de almacenamiento y el sistema de procesamiento. Podría ser, el sistema de almacenamiento vendría a ser lo que se comunica con el disco rígido, con un DVD, con un pendrive. Y por otro lado tenemos el sistema de procesamiento. Si alguien quiere preguntar, no duden en interrumpirme. Tenemos el sistema de procesamiento que es, digamos, el núcleo, o habrán escuchado del CPU o el procesador o microprocesador, que es el que se encarga de realizar las operaciones hacia los datos, o sea, operaciones matemáticas o conversiones o cualquier tipo de operación. Es el que, digamos, el que realiza el trabajo bruto. Entonces, vamos a ver distintas funciones básicas. Por ejemplo, si yo quiero realizar la transferencia de datos, enviar un archivito no sé, hacia otro lado, por ejemplo, por medio de la red. Los módulos que van a estar en uso van a ser el de transferencia, porque va a recibir los datos,
por ejemplo, recibe los datos desde el pendrive que yo enchufé. El sistema de interconexión es el que se encarga de recibir estos datos y como yo le puse que los quiero enviar por medio de internet a otra computadora, se va a encargar de volver al módulo de transferencia, pero esta vez el módulo de transferencia no se va a comunicar con el pendrive, sino que se va a comunicar con la placa de internet. Fíjense que estos no hacen referencia, estos circulitos, se refieren más a las funciones y no hace referencia a un dispositivo en particular. Por ejemplo, no es que la transferencia es solamente el puerto USB, sino todo lo que pueda recibir o enviar información. Teclado, mouse, pantalla, la impresora incluso. Justamente es el que se encarga de recibir y enviar. Lo mismo con lo que es almacenamiento. Esto podría ser el disco rígido, una unidad de óptica, un disquete, lo que sea. Entonces fíjense cómo internamente las funciones que se llevan a cabo es solamente transferencia e interconexión. Ahora, si yo quiero almacenar datos, también de vuelta. La transferencia, vendría a ser la interfaz por donde yo accedo a la computadora, donde envío datos, por ejemplo, el sistema de interconexión lo manda hacia el almacenamiento, al sistema de almacenamiento. Y si quiero ir a buscar algún dato que ya está almacenado, hace el camino inverso. Del sistema de almacenamiento va al sistema de interconexión y el de transferencia hace que se me muestre a mí, que me lo muestre, por ejemplo, en pantalla, o lo imprima, o algo similar. Ahora, si yo quiero procesar datos en tránsito se refiere a datos que no están almacenados previamente, sino que yo ingreso datos y que sean procesados. Bueno, fíjense, ahora ya estoy haciendo uso de todos los módulos, porque por un lado, digamos, si es en este sentido, yo por arriba ingreso los datos, el sistema de interconexión se da cuenta que tienen que ser procesados, entonces lo envía al módulo de procesamiento, y una vez que este termina, de vuelta lo manda al sistema de interconexión para que sean almacenados. Y el camino inverso también es válido. Si yo tomo datos que ya están almacenados, los proceso y vuelven a salir para ser mostrados al usuario. Esto, y análogamente, si no son datos en tránsito, es si yo tengo datos ya previamente almacenados, hace el mismo circuito, pero con origen y destino del almacenamiento. Salen del almacenamiento, se procesan y se vuelven a guardar y viceversa. Entonces, bueno, esta definición ya la habíamos visto, que es que la computadora realiza un proceso y el proceso lo determina una persona. Entonces vamos a decir que los componentes físicos están relacionados entre sí para indicar cómo realizar este proceso de información, que es todo esto que estuvimos viendo recién. Y que esto lo define una persona. Ahora, para procesar los datos hay tres elementos. En la parte física, que vendría a ser los componentes electrónicos, los elementos no físicos, que acá vamos a donde dice todas las directivas, las instrucciones, por así decir, de cómo procesar esa información. Y el coordinador, que es la persona. Habíamos dicho, entonces, todos los elementos físicos son los que se consideran hardware. Y todos los elementos no físicos son los que se consideran software. No físicos son las instrucciones. ¿Sí? Entonces, acá volviendo al
al sistemita de submódulos. La computadora tiene, digamos, distintas funciones que se relacionan entre sí. Esto físicamente vendría a ser como si fueran componentes ya internos que están dentro del microprocesador o en parte de la electrónica. Tenemos, por un lado, la unidad central de procesamiento, que es el análogo del procesador, el CPU o el microprocesador. El sistema de interconexión, que era el que relacionaba justamente cada módulo, se le llama el bus de datos, vendría a ser como las pistas electrónicas, o más burdamente, digamos, los cables que conectan uno con otro, más complejo que eso, pero podemos imaginarlo como que es eso. La memoria principal vendría a ser el almacenamiento, y el módulo de ES se refiere a entrada-salida. Módulo de entrada-salida se refiere a los periféricos. Por ejemplo, de entrada, ¿cuáles son los módulos que uno utiliza para ingresar datos a la computadora? ¿Qué se les ocurre? Mouse es uno. Un pendrive puede ser. El pendrive, sí, también puede ser. El teclado es otro. Un USB. El cable USB. Cualquier cable que entre a la computadora, ya sería. Sí, todo lo que le Cable, genere, memoria, pendrive. justamente todo lo que le genere datos externos hacia la computadora se le considera un módulo de entrada. El mouse y el teclado son los más básicos, pero una cámara, la webcam es otro, un micrófono, el pendrive también, todo lo que le pueda aportar datos. Bien, y en base a los módulos de salida, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué me muestra datos a mí la computadora? ¿Me muestra o me otorga, me provee de datos o información? Con el monitor. El monitor, sí, es el ejemplo por excelencia. Y el parlante. El parlante es otro, tal cual. El pendrive también, eso del USB, funciona tanto como entrada como salida, dependiendo de lo que uno haga. Todos esos son buenos ejemplos. HDMI. El HDMI también es un puerto de salida. Entonces, bueno, vendría a ser el módulo que interacciona con el mundo real, que provee la conexión de las personas hacia la computadora. Todo el resto funciona internamente. Y acá, bueno, imagínense que esto es como que uno va haciendo zoom. Primero hacemos zoom en la computadora y tenemos estos módulos adentro. Luego hacemos zoom sobre el CPU, que era este que estaba acá arriba, la unidad central de procesamiento. Que ya que estamos, esas son las siglas en inglés: CPU, Central Processing Unit, como se llama el microprocesador, por así decirlo. Bien. Este microprocesador a su vez tiene módulos internamente que hacen al funcionamiento que tenemos. La unidad de control, que es el que le va dando las operaciones. La unidad aritmétrica lógica es el que realiza las operaciones matemáticas. Los registros es como el sistema de almacenamiento. ¿Sí? Acá, César. Sí, te hago una consulta. O sea que está mal llamado lo que se le dice CPU, le decimos CPU nosotros a lo que es Al gabinete. el gabinete. Sí. Claro, en realidad es el procesador el CPU. Así es, sí, es muy común. Mirá, lo vengo recién a ver ahora. Siempre le decía el CPU, o prender el CPU, apagar el CPU, o fíjate, reiniciar el CPU por el. Está bien que el procesador es el que realiza toda esa función, ¿no? Pero es está tal mal cual. llamado el gabinete. Claro, CPU uno estaría, o sea. El gabinete sería lo que contiene todo el hardware, básicamente lo que hace la Claro, computadora una la computadora. cámara madre, todo lo demás. Pero mucha Así gente es. escuchado igual que le dice CPU al
Es que está como muy difundido eso, pero sí, incluso, Generalizado, sí. sí. Ya desde prehistóricamente se le llama CPU a la computadora, por así decirlo. Pero sí, es correcto y buena aclaración. Bueno, entonces fíjense que internamente el CPU también tiene una estructura similar al de la computadora. Es como una mini computadora internamente. Una computadora dentro de la computadora. Porque también tiene almacenamiento, tiene una unidad que se encarga de las operaciones matemáticas, una unidad que se encarga de controlar las operaciones y la interconexión de estos pequeños módulos. Ahora vamos a hablar un poco de los datos. ¿Qué son los datos para la computadora? Bueno, ya habíamos visto un poco que son símbolos. Para un humano, cada dato se representa como una serie de símbolos que están ordenados. Si no, o sea, con otro orden, el dato cambia. Y para la computadora, cualquier clase de datos se convierten a un tema un tema eléctrico. Si hay tensión, se considera como que el símbolo es un 1 y si no hay tensión es como un 0. Esto, como ya lo vimos, lo vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, cada uno de este dato pequeño se llama bit, al grupo de 8 bits es byte, y acá tenemos de vuelta las distintas unidades de medida. Las recordamos nomás. Kilo es el prefijo de 1000, mega vendría a ser el prefijo de millón, giga es el prefijo de 1000 millones, y así. Fíjense que acá está la explicación de por qué es 1024 en vez de 1000, justamente porque los datos en binario, esto del bit, se van dando por exponentes de 2. Entonces, si yo elevo el 2 a la 10, me da que el resultado es 1024. Si hago a la 20, me da esto, 1.048.576, así. Por eso es que no es de a 1000 o a millón exacto, porque en el sistema decimal que uno usa, que usamos las personas, por así decir, la base del exponente es de a 10. O sea, uno va en múltiplos de a 10, 10, 100, 1000. En cambio, en la computadora lo hacen múltiplos de a 2. ¿Sí? Eso más que nada anecdótico para que sepan de dónde viene. 2 a la 10, a la 20, a la 30, a la 40. Va aumentando el exponente. A ver si baja. Ahí está. Eso en cuanto a datos. Ahora vamos a ver el tema de los periféricos. O sea, cómo me comunico yo con una computadora. Justamente, si uno no tiene forma de entregar la información, o que la computadora me entregue información a mí, no habría forma de que ésta realice algún proceso que sea útil. Sería una máquina boba, por así decirlo. Para eso es que están lo que se llama dispositivos periféricos. Ya estuvimos nombrando unos cuantos recién. Los parlantes pueden ser. Así es. El cable de red no es periférico, ¿no? El cable en sí no. El cable es un medio, más que nada. Sí, donde conectas el cable, que vendría a ser la placa de red, ese sí es el periférico. Ahí está. El otro es como el medio. Sonido. La placa de sonido es un periférico también, de entrada y de salida. Tienen periféricos de entrada, de salida, y los que hacen ambas cosas a la vez, justamente. Por ejemplo, de entrada, permiten la comunicación en esta dirección, desde una persona hacia la máquina. Los de salidas, al revés, que la máquina comunica al hombre.
muestran datos. Y los de entrada-salida son por ahí los que nombramos recién, lo que era la placa de red, porque la placa de red envía y recibe datos todo el tiempo. La placa de sonido también, por un lado, recibe datos, por ejemplo, por el micrófono y envía datos por los parlantes. Pero fíjense, como habíamos visto, esto es importante, que ningún periférico se comunica directamente con el CPU. Siempre tienen que seguir el diagrama que habíamos visto de los globitos. El dispositivo se comunica con un sistema de interconexión, y el sistema de interconexión se comunica con, por ejemplo, con el CPU, y así sucesivamente. Acá ¿En qué justamente. momento, profesor, una consulta, ¿en qué momento comienza ese sistema binario que lo vimos en la clase anterior y recién lo mostró en 2 filminas anteriores? ¿En qué entrada de datos? Ponerle en el audio, ¿cómo sería? Bueno, básicamente en todos. En cualquier comunicación, uno no lo ve, pero internamente se convierte a unos y ceros. Yo di el ejemplo del teclado, que era el más fácil, y es que más creo que, Sí. Sí. yo no sé si no lo tengo más adelante, que cada letra tiene un... Miren, si no les muestro ahí rápidamente como para que tengan idea. A ver que comparto. En un segundo. ¿Y esto comienza desde que prendes la computadora o solamente con porque ponele, cuando vos prendes la computadora y tiene que iniciar el sistema operativo, ahí ya, ahí no es un ingreso de datos? Por ahí vos no estás ingresando nada a la computadora, pero la computadora para iniciar el sistema operativo tiene que ir a buscar, el sistema operativo es como un programa. Para que inicie el programa es como que lo tiene que ejecutar y eso está guardado en el disco rígido. También está guardado como unos y ceros. Y es como que claro. se va No a lo fijar. no lo genera el usuario, pero ya está guardado, digamos, Sí. y también es un sistema binario. Así es. Justamente es lo único que se puede comunicar la computadora es por unos y ceros. Por eso se le llama que es digital. Lo contrario a digital vendría a ser analógico, que ahí sí es como uno tuviera una señal analógica, se le llama, como por ejemplo la radio, que tiene distintos niveles de intensidad. A ver acá que les comparto. Por ejemplo, no sé si acá ven el explorador. Sí, se ve. Sí, Por ejemplo, vamos a buscar algunos ejemplos. Fíjense, acá tienen cómo codifica cada letra, en este caso las mayúsculas, porque las minúsculas tienen otro código distinto, en lenguaje binario, tendría que ser 1, 0, 1, 1, por así decir. Uno podría hacer toda una secuencia, los números también tienen su conversión en binario. Entonces, cada vez que uno aprieta el teclado, fíjense, acá tienen toda una lista más completa de símbolos, de letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Cada vez que uno aprieta el teclado, la electrónica del teclado hace que se envíe, por ejemplo, toda la secuencia de voltajes de corriente para que genere ese carácter. Esto, por ejemplo, lo más fácil es con letras, pero ahí también preguntaban el audio. Bueno, el audio también se convierte a niveles digitales. A ver si tengo algún ejemplo.
Sí, alguna imagen ilustrativa. Ver. Sí. No quiero que esto me muestre aparatos. Bien, este vendría a ser el ejemplo. Las ondas de audio, cuando uno habla y eso, o sea, en la electrónica se ven como si fueran ondas de sonido que tienen una frecuencia, por ejemplo, pueden ser más agudas, más graves, y tienen lo que es la altura es la amplitud, es si es más fuerte o más suave. ¿Bien? Eso es analógicamente, como, por ejemplo, cómo lo escucha el oído humano y demás. Ahora, si la computadora tiene que procesar esta información, no tiene la capacidad de saber qué tan alto o qué tan largo es esta onda, por así decir, entonces la va convirtiendo, fíjense, como si la hiciera un cuadriculado. Entonces va diciendo, paso a paso, es como que la convierte como el área sombreada. Entonces dicen, en el primer momento, la onda de audio tiene un cuadradito. En el segundo momento tiene tres cuadraditos. Vamos a decirle cuadraditos, pero son bits, ¿recordamos? En el tercer momento tiene 4 bits, después 4 bits, después va bajando, después tiene bits negativos, por así decirlo. Y así es como una señal analógica se convierte en una señal digital. Recuerdan que para las letras usábamos, a ver si lo tengo abierto todavía, usamos, fíjense, 8 bits para cada letra. Cada letra yo necesito de 8 bits para representarla. Bueno, depende de la calidad del audio, voy a necesitar obviamente más que 8 bits. En este ejemplo en concreto serán 10 bits, por ejemplo, es digamos la altura. Pero básicamente es algo así. Siempre hay algún método de convertir lo que uno está ingresando, ya sea en el mouse, en el teclado, en la cámara. La cámara es más complejo aún porque es una imagen. Fíjense que cuando uno tiene una cámara de fotos, un celular, viene dado la calidad en megapíxeles. ¿La han escuchado esa alguna vez? ¿No? Sí. Bueno. Sí. El mega es por lo mismo que veíamos en la presentación, es porque viene dado en millones de píxeles. Si yo tengo una cámara de 5 megapíxeles, se refiere que cada foto va a tener 5 millones de píxeles. ¿Qué es un píxel? Y digamos, ya que tenemos este cuadriculado, que cada cuadradito de una imagen es un píxel. Mientras más píxeles tengo, es como que mejor definición tiene la imagen. Y cada píxel tiene que tener un color. Fíjense. Entonces, bueno, ese color es lo que se codifica también en binario. Hay una combinación entre rojo, verde y azul. Sí, que en verdad es una combinación de colores básicos. Claro. Nada más que son tan chiquititos que cuando los vemos así en una pantalla no te das cuenta. Lo ves como si fuera lo que está viendo la cámara. Así es, tal cual. Entonces, bueno, lo que hace es convertir cada color a un código binario. Entonces, imagínense, yo tengo el color que es todo cero, es el color blanco. El color 00011 no sé qué es el color rojo o rojo anaranjado. Bueno, depende de la calidad de la imagen. Yo tengo, lo básico son millones de variaciones distintas. Y bueno, así es como es como si uno fuera pintando cuadradito a cuadradito para obtener la imagen completa. Y eso también es la forma que una imagen que por ahí es analógica se digitaliza a lenguaje de PC. ¿Ok?
A ver. Muchísimo. Está bueno, o sea, el concepto, porque es, por ahí yo no me doy cuenta, es algo que ya tantos años como que me resulta por ahí un poco, no sé, no básico, sino, pero sí, si uno nunca se puso a pensar sobre cómo funciona y demás, la verdad es un poco abstracto de entender. Pero bueno, básicamente sí, siempre hay o alguna manera de convertir cualquier clase de información a una serie de unos y ceros. Aunque sea largo, aunque sea una lista kilométrica de unos y ceros, hay alguna manera para que justamente la computadora lo pueda entender y procesar. Está viendo que ya son las 9, así que, a ver, déjenme ver hasta dónde sigue esto. Vamos a hacer esto de los dispositivos de entrada-salida y listo, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos nombrado estos dos dispositivos y fíjense internamente, esto no hace falta que se lo memoricen ni nada, pero acá tenemos cómo se comunica la computadora con alguno de estos dispositivos, o el teclado, o la cámara, o el micrófono. Lo que hace es, el procesador, digamos que tiene un reloj que le va diciendo cada tantos milisegundos, anda a ver qué dice el teclado, por así decir. Es que esto lo hace todo el tiempo, pero aunque la computadora esté prendida sin uno tocarla, internamente está haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? El timer le va diciendo, bueno, ya pasó un milisegundo. Entonces el procesador va, se fija, hay algo en el teclado, hay algo en el mouse, hay algo en el parlante, hay algo en la cámara. Básicamente, es como que va revisando uno por uno y dice, bueno, en el teclado alguien apretó una tecla, recibe los datos, el bus, recordamos que era lo que vendría a ser el cableado interno, que justamente se encarga de ir comunicando. Y dice, alguien apretó una tecla, digamos, la procesa, convierte esos unos y ceros y por ejemplo, los guarda en la memoria, por así decir. Después va a chequear el mouse. El mouse se movió hacia abajo tantos lugares. También procesa esos unos y ceros, los guarda en memoria o los manda, por ejemplo, al que controla la pantalla. Y así internamente es como que dedica un montón de tiempo, que uno no lo ve, pero a ir revisando todo el tiempo, ir revisando todos los dispositivos que están conectados a la computadora. La placa de red, el mouse, la cámara, todos los dispositivos que vimos. Básicamente eso es como funciona. Uno pensará estar todo el día ocupada. Bueno, la verdad es que el procesador es tan rápido que aún dedicándole todo ese tiempo a revisar uno por uno, le queda tiempo para hacer todo el procesamiento, ¿no? Fíjense que esto de hacer miles de millones de operaciones por segundo. Entonces, por ahí por más rápido que escribas, para el procesador le sobra tiempo. En un segundo puede procesar prácticamente digamos, un libro entero de tan rápido que es, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Y de hecho, cuando abrimos un archivo, ¿no? Podría ser un ejemplo. Sí, Cuando tal abrimos cual. un PDF cualquiera. Tal cual, eso tiene un montón de unos y ceros almacenados en el disco rígido y los tiene que leer, convertir a algún otro formato para mostrarlo en pantalla, mostrarlo, y así todo lo hace en nada, ¿no? Normalmente lo más lento no es el CPU, sino si tarda, probablemente el cuello de botella sea, digamos, el disco rígido, por ejemplo. Acá, bueno, tenemos el mismo ejemplo que les busqué recién, por ejemplo, de los caracteres. Esto se llama una tabla ASCII. ASCII justamente es
no recuerdo las siglas, pero es la que convierte los caracteres alfanuméricos y símbolos también a formato binario. Es una tabla que está ampliamente difundida y se usa a nivel mundial, ¿no? Como que ya es el estándar de conversión entre caracteres y bits. Y bueno, habíamos dicho esto, cualquier carácter está dado por 8 bits. Si uno agrega más bits, puede representar más caracteres, incluso caracteres de otros idiomas y demás. Bueno, hay una tabla ASCII extendida, se le llama. Y creo que vamos dejando por ahí porque ya nos metemos en memoria y demás, y para no empezar algo distinto. A ver, déjenme ¿Le un puedo hacer una segundo. pregunta? Sí, adelante. En el caso de, por ejemplo, yo tengo una PC de escritorio y una notebook, que es con la que estoy conectado ahora. Por Ajá. ahí me tengo que conectar a veces también con el celular, porque no es problema de la velocidad de internet, me he dado cuenta, sino que por ahí, en el caso de la notebook, para poder bajar un PDF o hasta a veces para abrirlo, que ya lo tengo descargado en la compu, o para ingresar al Zoom, o abrir el correo, determinadas funciones que por ahí en la otra computadora o en el celular lo hace de una manera bastante rápida. Por ahí en la notebook como que le cuesta mucho, tarda mucho, se cuelga por ahí. Queda cargando hasta que abre. Esos problemas de lo que es porque el disco no lo tengo lleno, no tiene mucha cantidad de almacenamiento. Por lo general, cuando anda lento por algún problema, o sea, al Está abrir un actualizado. programa o algo, lo más usual es que sea de falta de memoria, o por ahí no es que tenés Sí. poca memoria, pero tenés muchas cosas corriendo al mismo momento, aunque sean internas, no es que las hayas abierto, pero por ahí son cosas que están corriendo internamente. Muchas veces Está bien. uno al instalar Con el programas... procesador también tiene que ver, ¿o no? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con el procesador también o no? Bueno, el procesador también puede ser un cuello de botella. Es difícil así sin ver el caso puntual. Claro. Pero por lo general el procesador, salvo que sea muy, muy viejo o uno le instale cosas demasiado nuevas o exigentes. No es muy vieja, inclusive es una compa que andaba bastante bien, pero últimamente como que empezó con esos problemas así de tiempo excesivo de carga, cuando la aprendés también tarda mucho hasta que la podés usar para abrir el Google mismo. Para hay funciones Claro. que las hace con cualquier Sí, otro lo más probable es dispositivo. que sea justamente un problema de memoria. Por eso vienen programitas de limpieza que hacen, por ahí limpian o archivos temporales o sacan programas que no se usan constantemente y que quedan, por ejemplo, el antivirus, por ejemplo, uno no lo está usando, pero está corriendo. Hay muchos programas que quedan corriendo, se llaman residentes, que están en segundo plano, qué sé yo, hasta algún de esos programitas que te muestran el clima, están constantemente por ahí revisando para obtener la predicción actualizada y uno, por más que no lo esté usando... Sí, pues yo lo que le hice fue sacarle varios programas para que no se inicie, digamos, y cargue esos programas como para que arranque más limpio. Claro, es una eso opción que tiene ayuda. la computadora. Pero se ve que puede ser alguna otra cosa que está generando problemas en lo que es la carga de archivos en general. Bien. Bueno, si usas Windows, viste, podés ver en el administrador de tareas todo lo que está corriendo en el momento y podés ver también lo que se carga al inicio. Le das botón derecho al menú inicio, viste, vas a administrador de tareas. Sí. Ya te hay una pestaña que dice inicio. Sí. Y ahí vas a ver todo lo que se carga cuando prendes la computadora. En algunos casos también pasa que la compu puede estar muy sucia por dentro. O sea, esto ya no es cosa del archivo ni nada. Ya es físico. O sea, puede Sí, estar bueno. muy sucia adentro, cosa que me pasó a mí en una compu que andaba en lerda. Tierra. Le hicieron una limpieza
Y nada, era eso, era todo el problema. No había otra Tal cosa. cual. Bueno, sí, la tierra y demás hace que se sobrecaliente y justamente por eso ahora las compus más modernas y potentes como que ya vienen con sistemas de refrigeración más importantes, porque sí, el calor hace que decaiga el rendimiento. Gracias, profe. Bueno, con esto los libero por hoy. Nos estaríamos viendo la semana que viene, si no pasa nada. O sea. Muchísimas gracias, ¿sí? Chao, profe, gracias. Gracias a Nos vos, vemos, profe. profe. Nos vemos. Gracias a ustedes.